Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Arte Motor, aquí con el 9º programa ya, una semana más. Pues una semana más y vamos a seguir un poco con los clásicos. Pues sí, pues nada, empezamos el garaje subterráneo. Pues como estábamos comentando, comenzamos el 9º programa y bueno, pues al final esto nos lleva a los nostálgicos, otro programa más con el nostálgico. Sí, empezamos con lo que estudiábamos en EGB y demás, sí. Y ahora pues parece ser que lo que realmente gusta pues es retroceder un poco pues al mundo de las dos ruedas y empezar desde muy atrás hasta hoy en día, como claro. En nuestras pruebas que hacemos. Hoy seguías, ¿no?, con los años 80, pero cilindrada mayor. Sí, ya hemos visto cilindradas pequeñas, tanto en motos nacionales como los japoneses se comieron prácticamente la totalidad de las marcas españolas y volví a ir, en este caso, con dos motos míticas de los finales de los 70 y principios de los 80. Perfecto, yo luego pues seguiré con mi etapa de los rallies clásicos. Estábamos en el programa anterior con los años 80, ahora nos vamos a ir con los años 90, pero bueno, vamos a empezar contigo. Bueno, pues no sé si recordaréis los nostálgicos, ¿os acordáis de la Guzzi Le Mans? Sí. ¿Te acuerdas, no? Pues yo no lo he vivido, pero me acuerdo. Bueno, pues empezó por la evolución del Audi 850 y por aquellos años, finales del 1976-77, pues salió la primera Le Mans, con un carenado algo pequeño y bueno, pues fue todo un boom. Sí que es cierto que las japonesas se las comían con patatas a estas motos, ¿no? Lo que ocurre que eran tan bonitas y tan preciosas que el público europeo pues las empezó a comprar y empezaron a correr en pruebas de 24 horas, 12 horas, Le Mans precisamente, y se convirtieron en motos míticas. Sí, un poco más la industrialización, ¿no?, de lo que es la moto. Efectivamente, un poco más. Antes era más artesano, ahora ya hacerse mucho más. Hacerse mucho más, en serie, mucho más, pero con mucha garra y muchísimas ganas. Esta primera Le Mans, pues la verdad que era una moto que empezó a gustar desde el principio. Tenía un sistema de frenado dual que en los años 80 se publicitaba la Le Mans diciendo a 45 grados tumbando y a 80 km por hora podías tocar el freno y no te pasaba nada, ¿no? Y eso empezó a gustar mucho en temas de seguridad, aparte de Cardan, que llevaban ya Cardan y que era que no, pues era como algo que tocaba un poco a BMW la fibra y hubo ahí una pequeña guerra. ¿Fueron los primeros en sacar Cardan o ya había anteriores? BMW ya tenía Cardan y algunos modelos más, pero Moto Guzzi le gustó la idea y empezó a funcionar con él porque la verdad que ese sistema de engranajes, ¿sí?, pues la verdad que era bastante más fiable. Qué bueno. Y bueno, después de esa primera Le Mans, pues te voy a decir, pues salía ya con 81 caballos de la época, no de los de ahora, y con 210 kilos de peso, pues alcanzaba fácilmente los 200 km por hora, sí, vale. Algo que era impensable. Con el rollo de los dos tiempos, las motos tenían más garra que ahora. Eran para hombres. Como decía Cancún, ¿no? Como decía Cancún, eso no lo podía llevar cualquiera. Y eran unas motos muy largas y demás. Hasta llevaban 150 o 140 o 150 de ruedas, tú fíjate. Pero claro, una potencia con ese bicilíndrico en V impresionante. Mira qué bueno. Bueno, y de ahí pasamos a, para mí la que me volvió loco fue la Le Mans 2. Fue algo impresionante, en unos colores rojos, en un blanco perla increíble, muy con algunas ciertas mejoras mecánicas, de ergonomía cero, eran larguísimas, con unos semimanillares que aquello era casi inconducible, aunque ya bastante mejor, con esa frenada que os he contado hasta ahora. Pues qué bueno. Y bueno, te sigo contando. Sigue. Pues salió con esta Le Mans 2 con 2-3 caballitos más, que ponías algún escape que iban por debajo, muy café racer, con unos colines muy afilados, ¿sí?, pero que salían casi con 18 kilos más de peso. Madre mía. Y luego ya por último pues salió la Le Mans 3, que con esta moto ya acabó la saga por entonces. Ya ahora en la actualidad ha vuelto a salir Moto Guzzi con Le Mans, sí, pero ya acabó la saga y ya no tocaron peso y demás, y ahí murió desgraciadamente la historia de la Le Mans, pero que ahora tú quieres ir a comprar una Le Mans y están por las nubes. Nos ha jodido mayo.
Y como contrapartida, decirte que en aquella época, aunque era una moto preciosa, mítica, muy en Europa, que veías las grandes ruteros con boom, todo con cuero negro y demás, pues la XJ900, que ya funcionaba por aquella época, le daba sopa con ondas. Fíjate la Yamaha, Una Yamaha 900, una XJ que era impresionante, con un silbido muy particular, con ese 4 en línea que llevaba, que era la caña. Qué bueno, qué bueno. Y luego, como contrapartida de una moto europea e italiana, pues fue cuando empezó a salir en los años 80, que por primera vez salió en Colonia, la Suzuki 7,5 GSX-R de 750. Fíjate. Eso era impresionante, un 4 cilindros con un sistema TAG que estaba refrigerada ya por aceite y por agua, cosa que las europeas era refrigeración por aire y solo aceite. Y con un chasis impresionante de aluminio, con una potencia de más de 106 caballos y 176 kilos de peso, con un bifaro, con unos colores, prácticamente que ahora sería en la actualidad una RR. Lo que pasa es que en Europa no conocíamos el concepto de RR. Era mucho más, lo que salía, claro, era mucho lo más que deportivo, había, entonces, con ¿no? un color, sí, era lo más que, claro, cuando ya empezaron a llegar esas motos aquí, claro, la gente se volvía. Claro, no tenía nada que ver con lo que... No tenía nada que ver. Claro. Y claro, a cualquier La Verda, a cualquier Moto Guzzi, a cualquier Morini, a cualquier marca que se os ocurra europea. Incluso BMW. Y bueno, y BMW no te quiero ni contar que en BMW sí es verdad que empezó a salir ya en los años 80, cuando salió esta GSX-R en el Salón de Colonia, como os he dicho antes, empezó a salir ya la K1100 RS, que ya era con inyección electrónica y tal, que ahora las hacen muy Café Racer. Sí. Y era esa época también con Cardan y demás, pero sobre todo hablaros de esa Le Mans y de esa GSX-R, que yo le llamaría doble R, que todavía no existía ese concepto, que rompió moldes en aquella época. Sin contaros, bueno, es que me podría volver loco, de la VF 750, que era mítica, y había una VFR 1000, la Hurricane, que era eso ya era una auténtica locura, que iba muy por delante de las motos europeas. Que eso no se debería ver mucho, ¿no? Por aquí, por España. Pues la verdad que en esa época no se veía. Cada vez que veías una, te quedabas como un cuarto de hora cruzado de brazos mirándola y viendo detalles y demás, porque la europea sí la veías, claro, la veías bastante más. Y ya de ahí, ya un poquito más adelante, guardamos para el próximo programa motos que empezaron a partir de ahí, todas las japonesas, y la evolución y la contrapartida de las europeas contra las japonesas. Pues muy bueno. Pues esta es mi selección de esta semana. ¿Qué te parece? Pues genial, como siempre. Ahora ya un paso más adelante de los que se atrevían más, ¿no? Con una moto más gorda, con más potencia. Con más potencia. En aquella época 106 caballos eran muchos caballos. Muchos caballos. Eran muchos, 80 ya eran muchos, imagínate 106. Pues fíjate, pues nosotros ahora seguimos aquí en FR Bikes y nada, pues como os he contado al comienzo, pues yo voy a ir con mi chuletilla. A ver, es necesario. Es necesario, que al final te lo aprendes, o sea, ya lo sabes, ya vienes con todo sabido. Además te gusta tanto, pero bueno, ¿verdad? Que sí, te lo acabas sabiendo. Mira, ya no necesito de la mía. Bueno, pues yo os voy a hablar de los coches míticos de los años 90 del World Rally Car. Qué guay, también todo potencia, ¿no? Todo potencia, ya aquí como los años 80, ya os conté que esto era pues totalmente carta blanca a todos los coches de hacer lo que les diera la gana, no había reglamento prácticamente. Ahora en los años 90, ya después de tantas muertes y como estuvimos hablando del paso de la clase B a la clase A, pues aquí ya empiezan a meter muchas más restricciones y ya se empieza a profesionalizar, porque antes era más como un deporte de machos, de velocidad, un poco más de fin de semana, por así decirlo. Y ahora ya es algo más profesional, ya los pilotos empezaban a cobrar mucho más. Con sponsor, ¿no? Mucho más sponsor, la gente se fijaba más, entonces empieza estos años 90 y yo creo que se podría caracterizar, por lo menos a título personal, entre la lucha entre Toyota, sí, del Celica, ¿no? De Celica y de Lancia. Antes de que en los años 92-93... Pues estamos haciendo un poco lo mismo, ¿no? Entre Europa y Japón, ¿no? Sí, efectivamente. Estaba el Lancia con Cancunen, con el que estaba yo comentando al comienzo, al comienzo del anterior programa, que decía que los World Rally Car son para niños y los clase B eran para hombres. Ya. Bueno, pues ahí estaba Cancunen con su Lancia Delta Integrale y luego estaba el Toyota Corolla mítico de Carlos
Sainz con el típico que sabemos todos, trata de arrancar a Carlos en el Rally de Inglaterra. Sí. Bueno, pues se caracterizaba, yo creo que más, sobre todo por esa lucha. Toyota siempre estaba ahí en auge hasta que decidió retirarse del Mundial, y ahora, por cierto, en el último rally, el Rally de Suecia, ha ganado, nada más volver Toyota al World Rally Car, pues ya ha ganado un rally con las balas. Claro, es que vamos, tienen un potencial increíble, ¿no? Pues sí, además que sí. Y nada, pues en el año 92, esto sí que ya no me lo sé tanto, en el 92 ya empezaron las restricciones en cuanto al reglamento, sí. Y había muchísimas pruebas, así que limitaron hasta 10 las pruebas al año que podían hacer los pilotos. Sí. ¿De acuerdo? Si competían más el equipo, lo tenía que hacer otro piloto diferente. ¿Vale? Entonces para el campeonato de pilotos estaba así montado. Y luego ya en el 93, un año después, pues se puso también este límite de 10 pruebas también para los equipos. Y bueno, y eso ha cambiado mucho del reglamento que había anteriormente, ha cambiado mucho desde entonces a ahora, ¿verdad? Sí, sí, ha cambiado muchísimo. De hecho, en los años 90 fue cuando la FIA creó el World Rally Car, que es el World Rally Car como lo conocemos ahora. Antes no se llamaba así, antes era Campeonato de Rallys, y ahora es World Rally Car. Pero bueno, para que os hagáis una idea, Lancia estuvo pues con muchísimas... pasó del clase B, luego al clase A con su Lancia Delta, ¿de acuerdo? Pero siguió ganando carreras, y siguió ganando, siguieron ganando etapas y ganando rally, y de hecho dominó del 87 al 92 todos los mundiales de rally. Pues son unos años. Son muchos, son 5 años en concreto. Y así que en el 93 se retiró Lancia hasta el día de hoy. Ya nos ha vuelto a ver otra vez Lancia. Esperemos que regrese, ¿no? Para a los que nos gusta esto. Sí, y luego siguieron con más restricciones. En el año 95, pues de 10 pruebas pasaron a 8. Luego la distancia mínima para las asistencias tiene que ser una distancia mínima de 50 a 60 kilómetros para que pudiera haber una asistencia. Y luego límite de 3 pasadas por tramo durante los reconocimientos. Y ya por último... Para conocer un poco más. Sí, claro, para ponernos un poquito más dificultad, porque antes podían pasar todas las pasadas que quisieran, era solamente hasta 3 para reconocimiento del tramo. Ah, comprendo. Y luego pues, la prohibición de los neumáticos slicks, que eso sí que hasta ahora. No se permiten los slicks. Y luego ya en el 97, a finales de los años 90, se pasaron de 8, fíjate la restricción por presupuesto, a 14. O sea, fuimos de 10 a 8 y de 8 pasamos a 14. Pues sí, la época de bonanza económica. Hubo pasta y venga, chorro pasta. Sí, eso sí, aunque fueran 14 pruebas, se limitaron tanto los kilómetros de tramo como el número de tramos, había menos tramos, y también los días de entrenos también se limitaron, un poco menos. Y luego ya en este año 97 se pasó ya, se consagró lo que es el World Rally Car. O sea, todo ese germen al final acaba siendo lo que es ahora mismo el World Rally Car. El World Rally Car, exactamente. Así que del 97 ahora al 2017, pues ya tenemos 20 años de World Rally Car, a lo tonto. No, pues a lo tonto más que empieza, ¿no? Pues sí. Y bueno, pues para hablaros de unos cuantos coches, hoy sí que traigo más, no sé por qué, pero es que no me podía dejar ninguno en el tintero. Pues venga, adelante. Bueno, pues tenemos que hablar de nuevo del Lancia Delta, porque del clase B invirtieron mucho dinero para convertir su coche al clase A con las normativas que entraban entonces, y siguieron ganando. O sea que este Lancia tenía que entrar en el podium, como no. Luego otro mítico, el Subaru Impreza, el 555. Mítico, el azul con llantas doradas. Y es uno de los que condujo, por ejemplo, entre ellos Colin McRae, que luego se murió, y Carlos Sainz también lo condujo ese coche. Luego el Mitsubishi Evo, que durante todos los años 90 pues, fueron desde el 3, 4, 5, 6, incluso casi hasta el 7, no llegó, pero hasta el 6. Pero que los Evo siguen funcionando, que parece que no corren y hacen. Sí, pero eso es más en campeonatos nacionales, por el World Rally Car no está Mitsubishi. Pero también dieron mucho que hablar con Toby McKinnon, mítico, y el año 96 al 99 ganaron muchísimos rallies y muchísimos campeonatos con todos estos Evo, que ya yo los echo de menos, porque les ves un montón en los rallies nacionales que cubrimos, pero luego en el World Rally Car no vemos ninguno. No ves ninguno. A mí lo que me pasa es que yo cuando ves a lo mejor cualquier otro modelo que con muchos caballos, pero que tú ves el Evo que parece que no corre y es que ves cómo avanza, cómo avanza y le hace los mejores tiempos normalmente. Y con un coche tan largo, ¿verdad? Un coche grande, comparado con el resto. Pero está equilibradísimo y va de lujo. Sí, yo creo que en los años 90 fue sobre todo como ya con el cambio de normativa,
pasaba de los años 80, coches cortos menos el Lancia 037, el Ford RS200, todos los coches que había por aquel entonces, la Lancia Delta, el Audi S1, todos estos eran coches recortados, hatchback, ¿no? Como ahora, sí, que son el Citroën C3, el Polo el de este y todo, el Polo, sí, el Yaris. Sin embargo, luego ya en los años 90 fueron coches mucho más largos, más grandes, como por ejemplo el Subaru Impreza que estábamos hablando, el Evo, y otro del que os quería hablar, que es el Citroën Sara Kit Kat. Ajá, otro coche también bastante largo. Sí. El Kit Kat, que era, se vio poco, pero pegó fuerte, ¿eh? Petaba. Luego el Ford Escort RS Cosworth. Bueno. Empezaba ya la saga Cosworth con Ford. El Sierra, Escort, todos estos. Pues el Escort RS también otro mito de los rallies. Sí. Y como no, tenía que entrar el Peugeot 206 World Rally Car. Que fue también... Qué bonito suena, ¿eh? Sí. Suena muy bien. Muy bonito. Y luego, por último, el Toyota Corolla, que se tenía que entrar sí o sí. Luego ya vino el Celica, también precioso. Sí. Que yo además tengo dos coches los tengo ahí impolutos, de Scalestri, que es el Subaru Impreza. Y luego el Toyota Celica. Pero bueno, de momento el Celica, o sea, el Corolla tenía que entrar en estos años 90. Sí o sí. No era muy bonito, pero fue uno de los campeones, desde luego. Y nada, hasta aquí ha llegado... Oye, a ver, disculpa, a ver si montamos un día el Scalestri, que yo lo recuerdo perfectamente, Hombre. y nos ponemos a dar unas vueltas. Sí, de eso nos pueden hablar muchos coleccionistas que tienen habitaciones repletas de coches de Scalestri. O tú o tus coches, si no te vas a la calle. Pero es que también montar una pista buena de Scalestri necesitas mucho espacio. es que una habitación entera y además falta cambiar trazados y eso, tal, ¿no? Y peraltes y puentes. Sí. Y yo tengo en mente todavía hacer una maqueta con sus montañas, con sus espectadores, así, hacer bien montado. Ajá, pues mira, pues eso lo puedes realizar. Es un sueño que se puede realizar. Sí, otro nostálgico. Otro nostálgico. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Estad muy atentos también en esta semana porque hace 2 semanas, ¿no?, que tuvimos la prueba de la Z6,5. Sí, de la Kawasaki de la Z6,5. Pues dentro de nada, esta misma semana que estáis viendo este vídeo, va a salir también la prueba que hemos preparado ya de la Vulcan S, otra Kawasaki. De la Vulcan S, otra Kawasaki, y muy próximamente, como prometimos, de la Z900. Sí, todo va de Kawasaki. Todo va de Kawasaki. Todo va de Kawasaki. Pero bueno, son números en ventas y van muy bien de precio y son máquinas muy buenas. Pues sí, así que nada, aquí nos emplazamos a ver la siguiente prueba, a ver la Z6,5 si no la habéis visto. Y nada, hasta la semana que viene con un nuevo garaje subterráneo, a saber qué traeremos. Yo no lo sé, tú sí que tienes preparados nuevos. Yo voy a seguir un poco ahora con la Verda, ¿sí? y a ver esa lucha entre japonesas y europeas, a ver qué tal, porque irrumpen las Ducati. Pues yo no sé si traeré de los 2000 o traeré de más adelante, no lo sé. O más atrás. O más atrás. Bueno, el caso es que nos vemos la semana que viene. Damos las gracias a FR Bike, como no, por seguir dejándonos las motos para probarlas y también por dejar de grabar aquí, como no. Muchas gracias a ellos y a vosotros por seguirnos. Así que nada, hasta la semana que viene.